maestro, ¿no? Ok, a mí me gusta más empezar con interpolación, que pudo haber sido útil para algunos de ustedes, para su proyecto. Después ver el tema más fuerte y después ver el tema más fácil. Ok, vamos a comenzar concretamente, ¿no? Okay. La derivada es un concepto de gran importancia, ¿sí? Es tan importante que algunas universidades o en la preparatoria se suele llevar un curso especial para aprender a derivar. Y esto es debido a las múltiples interpretaciones que tiene la derivada. En particular, nos hablan de tasas de cambio. Y estas tasas de cambio pueden ser muy relevantes si nosotros estamos estudiando algún fenómeno físico, biológico, químico, etc., ¿no? Ok. Entre los resultados más celebrados que nosotros podemos encontrar en el cálculo diferencial e integral se encuentra el teorema de Taylor. De hecho, muchísimos de los métodos numéricos que hemos visto también se pueden abordar desde este enfoque del teorema de Taylor, ¿sí? Ok. Si ustedes no tienen la oportunidad de alcanzar a ver este tema en su curso, pues al menos su profe seguramente se los dejó de tarea, ¿ok? El teorema de Taylor dice explícitamente que si la función f tiene derivadas continuas de orden 0, 1, 2 hasta n más 1 en un intervalo cerrado y a, b, entonces para cualquier x en i, se cumple que f de x Maestra, no sé si sea yo, pero se le está trabando. ¿Qué dijo de Taylor o algo así? No sé, se trabó ahí. Ok. ¿A alguien más se le escucha cortado? A mí también, maestra. A mí también, maestra. Profe. Ok. Bueno, pues mi señal de Wi-Fi está altísima. No sé qué pudiera estar pasando. No sé si de repente sea la aplicación. ¿Sale? Entonces me voy a seguir y espero que mejore un poquito la señal. Denme oportunidad, me muevo un poquito. Y a ver qué pasa. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Bueno, pues la señal sigue alta. Si algo pasa, pues ha de ser cuestión de la aplicación, ha de ser del Teams, ¿eh? Ok, entonces les estaba hablando del teorema de Taylor. El teorema de Taylor establece que si la función f tiene derivadas continuas de orden 0, 1, 2 hasta n más 1 en un intervalo cerrado i a, b, entonces para cualquier x en el intervalo i, f en una vecindad de x, en un punto explícito x más h, se puede aproximar mediante las derivadas de f, pero evaluadas en x, ¿sí? Podemos aproximar el valor de la función f en un punto x más h cercano a x, ¿sí? A través de las derivadas de f, pero evaluadas en el punto x. ¿Cómo? Como
la sumatoria de k igual 0 hasta n de f de kx entre k factorial h a la k. ¿Sí? Si vemos este término, observaríamos que f de kx tendría que ser conocido, ¿sí? La k factorial también tendría que ser conocida y h a la k resultaría conocido. Entonces, lo que tendríamos es un polinomio en la variable h. Estaríamos en condiciones de aproximar una función en un punto cercano a x a través de un polinomio, ¿sí? En la variable h, ¿sí? Esa aproximación, desde luego, va a presentar un error. Ese error es un término que se denota como e sub n más 1, ¿sí? Este error sub n más 1 depende de la enésima más 1 derivada de f evaluada en un punto xi que no conocemos. No se conoce ese punto, por eso es el valor que nosotros tratamos como error, ¿sí? Aunque no conocemos esa xi, pues sí vamos a saber que esa xi se va a encontrar entre x y x más h. ¿Sí? Eso sí lo vamos a poder saber. Es una consecuencia del teorema del valor medio que también se ve en cálculo, ¿no? Ok, pero las fórmulas que existen para estimar este error pues son algo complicadas. Usan integrales, lo cual es un poco raro porque pues en un tema donde trabajamos derivadas, pues usamos integrales para estimar el error, ¿no? Pero bueno, otro enfoque para estimar el error o para tener una idea del comportamiento del error es a través de este término en más 1, ¿sí? Lo que vamos a observar es que este término en más 1 depende fuertemente de h, el tamaño de paso que nosotros elijamos. Entonces, si h, el tamaño de paso, se elige muy pequeño, el error también se va a hacer muy pequeño. Simplemente piensen en que trabajamos con h entre 10 y que n más 1 es 3. Entonces, si mi tamaño de paso es h, mi error se va a dividir entre 1000. Ahorita vamos a ver un poquito de eso de una manera más clara, ¿sí? Entonces, otra cosa que podemos observar es que además de hacer tender h a 0, nosotros vamos a observar que n más 1 se va a ir todavía más rápido a 0. Mientras más grande es n, más grande vamos a hacer tender este error a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa necesitamos para que nuestra fórmula de aproximación sea de gran calidad? 1, usar un tamaño de h pequeño. 2, usar un orden alto. Usar una n grande, ¿sí? Usarlo tiene sus implicaciones, ¿sí? Porque noten que ustedes que van a necesitar que f, ¿sí? Al menos supuestamente, va a tener que calcular sus n más 1 derivadas, ¿sale? Entonces, es algo muy útil, pero tampoco es trivial, ¿no? O sea, es algo que se tiene que satisfacer. Ok. Esta idea cualitativa sobre el comportamiento del término del error se suele denotar con la notación OH grande, ¿sí? Explícitamente nosotros decimos que EN más 1 es de orden OHN más 1 cuando H tiende a 0. Y lo que significa explícitamente es que el error de la suma de Taylor o de alguna expresión que se deriva de ella puede ser acotada por una constante multiplicada por h elevada a la n más 1. ¿Sí? Entonces, estaríamos diciendo que este término semejante estaría totalmente controlado por una potencia de hn más 1. El error se controla a partir de h y a partir de
el orden n más 1. ¿Sí? Ok. En este caso, ¿para qué queremos el teorema de Taylor? Pues lo queremos para derivar fórmulas de diferenciación numérica. Este esquema que yo voy a presentar no es el tipo de esquema A, B, C, o paso 1 haces esto, paso 2 esto, paso 3, etcétera, ¿no? Es todo un razonamiento analítico, es un razonamiento matemático que requiere, pues, sentarse a estudiar, a analizar y de sentarse a equivocarse muchas veces hasta poder deducir una fórmula de diferenciación numérica. Hay fórmulas que son más fáciles de obtener que otras, ¿sí? Entonces, no me vayan a comprar en esta ocasión que existe un método muy establecido para derivar las fórmulas. No. Son métodos que requieren en ocasiones, muchas horas de análisis, ¿sale? Hay otras que no, son más fáciles. Ok, entonces, en este momento, mi propósito es estimar de manera numérica la primera derivada. Objetivo, estimar numéricamente la primera derivada. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a tomar mi función de interés, que se llama f, y voy a desarrollar la serie de Taylor alrededor de x con un tamaño de paso h. ¿Sí? En este caso, desarrollando la serie de Taylor explícitamente, pues yo obtengo que f de x sería más h por f' de x más un medio de h cuadrada f bi'prima de x más un error de orden h cúbica. ¿Por qué? Porque he desarrollado la serie de Taylor hasta el orden 3. ¿Sí? Entonces, la tercera derivada está evaluada en una constante xi1, desconocida pero constante, entre 3 factorial por h cúbica. ¿Sí? Noten cómo el término del error está multiplicado por h cúbica. ¿Vale? Entonces, esta es una fórmula OH cúbica. Hasta aquí. ¿Sale? Después voy a desarrollar nuevamente, ¿sí? F, pero ahora en x menos h. F evaluada en x menos un tamaño de paso h. ¿Sí? Al sustituir en la fórmula de Taylor es f de x menos h f' de x más un medio h cuadrada f bi'prima de x menos un término del error de orden OH cúbica. ¿Sí? Es una constante multiplicada por h cúbica. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, tengo estos dos desarrollos y mi propósito es estimar f' de x. Entonces, mi objetivo ahora, ¿sí? Es muy claro, ¿sí? Es relacionar estas dos ecuaciones de tal manera que yo preserve f' de x, ¿sí? Pero, si yo observo mis desarrollos, en mis desarrollos también aparece la segunda derivada de x. Yo no quiero que aparezcan otras derivadas de órdenes distintos al primero. Entonces yo tengo que hacer algunas manipulaciones algebraicas de tal manera que yo pueda eliminar este término de la segunda derivada. El término del error no, porque lo necesito para controlar y además son constantes. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿qué se me puede ocurrir? Bueno, pues si yo quiero eliminar este término de la segunda derivada, pues será suficiente que yo multiplique por menos la segunda ecuación y yo sume estas dos ecuaciones. Teniendo en mente mi propósito, hago la siguiente operación de ecuaciones. ¿Sí? Resto la ecuación 2 de la ecuación 1. ¿Qué tengo? F de x más h menos f de x menos h. F de x más h menos f de x menos h. Aquí está. ¿Sí?
Luego tengo f de x menos f de x, eso es 0. Entonces se cancelan los términos de f. Y después tengo hf' de x menos hf' de x es igual a 2hf' de x. ¿Sí? Después tengo un medio de h cuadrada fb' de x menos un medio de h cuadrada fb' de x y eso se cancela. ¿Sale? Se cancela. Y finalmente tenemos f' en un xi1 desconocido pero constante entre 3 factorial multiplicado por h cúbica menos f' de xi2 entre 3 factorial h cúbica, donde xi2 tampoco es conocida, pero es constante. ¿Sí? Entonces, lo que resulta es esta ecuación 3. F de x más h menos f de x menos 2h es 2h f' de x más una constante multiplicada por h cúbica. ¿Por qué digo una constante? Pues porque esta h cúbica al final la voy a poder factorizar, ¿verdad? Ok. Seguimos con el objetivo en la mente. Yo quiero estimar f' de x, ¿sí? Entonces voy a despejar aquel término que contiene a mi primera derivada de x. Y lo que obtengo, por supuesto, es la ecuación 4, que dice f de x más h menos f de x menos h menos un término de error o h cúbica es igual a 2hf' de x. Entonces, este 2h que está multiplicando a mi f' de x, la voy a pasar dividiendo del otro lado de la ecuación. ¿Y qué obtengo? Obtengo que f' de x es f de x más h menos f de x menos h entre 2h. ¿Sí? Al dividir entre 2h, observen cómo el término del error también se modifica. Entonces voy a tener un término de error orden h cuadrada. ¿Sí? Hasta aquí era orden h cúbica. Pero cuando pasé dividiendo este 2h, mi error, ¿sí?, es de orden OH cuadrada. ¿Sale? Okay. Eso hay que tenerlo presente. ¿Sale? Se modificó el tipo de OH que yo tenía. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Pues podemos factorizar esta h cuadrada y tenemos nuestra fórmula f de x más h menos f de x menos h entre 2h menos un término del error que concierne a una constante multiplicada por h cuadrada. ¿Sí? En notación O grande, ¿sí?, tenemos que f' de x es igual a f de x más h menos f de x menos h entre 2h más O grande h cuadrada. ¿Sí? Esto quiere decir que cuando yo hago tender h a 0, mi error va a tender a 0, pero bajo una convergencia cuadrática. ¿Sí? Cada vez que yo disminuyo h o divido h entre algún número, yo voy a dividir el error, ¿sí?, entre dicho número al cuadrado. ¿Sí? Si yo divido h entre 10, mi error se va a dividir entre 100. ¿Sí? Si yo divido h entre 1000, mi error se va a dividir entre 1.000.000. ¿Sale? Entonces, a eso me refiero con orden de convergencia cuadrático. ¿Sí? Yo divido h por un número y entonces estaré dividiendo mi error por el cuadrado de ese número. ¿Sale? Entonces, perfecto. Bueno, entonces todo este esquema que hemos desarrollado, pues nos está diciendo simple y llanamente que yo puedo estimar mi primera derivada en un punto concreto x de la siguiente manera.
hago un registro, una medición de mi fenómeno, ¿sí? En un punto X más H, es decir, un paso hacia adelante del punto de interés. Hago un registro o una medición, ¿sí? Del fenómeno un paso hacia atrás, es decir, en X menos H. Y después divido esto entre 2H, entre 2 veces el tamaño de paso, ¿sí? Y esa debe ser una buena aproximación de la primera derivada, ¿sí? Ustedes ya han aproximado la derivada en cálculo diferencial e integral, ¿no? A través de una fórmula más simple, que ahorita vamos a recordar, ¿sale? Entonces, esta es mi fórmula de diferenciación numérica. Noten que nosotros nos vamos a restringir a determinar cuál es el punto donde quiero estimar mi primera derivada, ¿sí? Por un lado, y hacer mediciones donde me sean posibles. En este caso me dicen que para usar esta fórmula, pues tendría que realizar la medición un paso hacia adelante y tendría que realizar la medición un paso hacia atrás, ¿sí? Ok, entonces ahí está la simplicidad del tema, ¿sí? La simplicidad no está en la deducción de la fórmula, posiblemente no, ¿sí? Pero sí está en la simplicidad del uso de la aproximación de la primera derivada. Ok. Ahora bien, la primera derivada no suele ser mi único objetivo cuando yo estudio cálculo diferencial, ¿no? De hecho, ustedes desde física saben que la primera derivada tiene una connotación muy importante que es, por ejemplo, la velocidad, ¿no? Pero sabemos que también podemos usar la aceleración y eso sería la segunda derivada de la función posición, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero estimar la aceleración y solamente puedo ir registrando puntos posición de mi fenómeno? Bueno, en ese caso yo me vería obligada a determinar una fórmula numérica de la segunda derivada sin que intervenga la primera derivada, ¿vale? Sin que intervenga la primera derivada. ¿Será posible eso? Sí, sí es posible, ¿sí? Y puedo seguir las mismas ideas del desarrollo de Taylor, ¿sí? Entonces, ahora vamos a fijarnos como propósito determinar una fórmula numérica para la segunda derivada, ¿sí? Ok. Después de razonar un rato y pues más o menos allá ver qué me convenía, ¿sí? Desarrollé las siguientes expansiones de Taylor, ¿no? F de x más h, pues es lo que habíamos dicho hace un momento. F de x más h, f' de x, más un medio de h cuadrada, f b' de x, más la tercera derivada de f evaluada en cierto punto xi1 entre 3 factorial por h cúbica, ¿sí? Y también resultó útil hacer un desarrollo de Taylor, pero 2 pasos hacia adelante, f de x más 2h. Entonces, sustituyendo 2h donde aparecía h en la serie de Taylor, ¿sí? Uno ve que f de x más 2h es igual a f de x más 2h, f' de x, más 4 entre 2 igual a 2, h cuadrada, f b' de x, más la tercera derivada de f, evaluada en un xi2 que no conozco, pero que es constante, entre 3 factorial multiplicado por 8h cúbica, ¿sí? Entonces, en este caso, yo desarrollé 2 veces la serie de Taylor hasta obtener un error de orden OH cúbica, ¿sí? Ok. Ahora tengo que tener presente mi objetivo y recordar que yo quiero estimar la segunda derivada, ¿sale? Entonces debo hacer algunas manipulaciones algebraicas y relacionar mis ecuaciones de tal manera que me permitan preservar el término
f' de x con alguna constante, ¿no? Ok, necesito preservar f' de x, pero yo no quiero que intervenga la primera derivada ni ninguna otra derivada que dependa de x. Entonces, mi objetivo va a ser manipular esas ecuaciones para preservar f' de x, pero también para deshacerme de la primera derivada. En este caso, queda muy bien establecido que yo debo multiplicar mi primera ecuación ¿por qué? Porque si multiplico por menos 2 la ecuación 1, la primera derivada va a tener como coeficiente menos 2h y abajo tendrá como coeficiente 2h. Si yo posteriormente sumo esas dos ecuaciones, yo estaría cancelando el término de la primera derivada, que es lo que me interesa, ¿sale? Entonces, haciendo ese análisis es que uno decide decir, bueno, voy a multiplicar la ecuación 1 por menos 2. ¿Y qué obtengo? Obtengo menos 2f de x más h igual a menos 2f de x menos 2hf' de x menos h cuadrada f' de x, aquí está, menos 2 veces el término o h cúbica que yo ya tenía. ¿Sale? Ahí está. Después, lo que voy a hacer es sumar la ecuación 2 y sumar, bueno, con la ecuación 3. ¿Ok? ¿Y qué me queda? Pues me queda f de x más 2h, aquí está, menos 2f de x más h, aquí está, f de x menos 2f de x, que me da menos f de x, ¿sí? 2h cuadrada f' de x, ¿sí? Menos h cuadrada f' de x, que se simplifica como h cuadrada f' de x, ¿sí? Más mis términos referentes a los errores de tipo OH cúbica, ¿no? Aquí está. Estos dos términos, pues, corresponden al error porque observamos que la derivada que aparece está siendo evaluada en unas constantes xi1 y xi2, ¿sí? No en x. ¿Ok? Entonces ya cumplí mi cometido, que ¿cuál era? Quedarme con el término de la segunda derivada y hacer desaparecer todas las derivadas que dependieran de x, ¿no? Ok. Estas derivadas no dependen de x, por eso siguen ahí, ¿ok? Entonces voy a despejar el término que tiene a mi derivada de interés y voy a obtener que h cuadrada f' de x es igual a f de x más 2h menos 2f de x más h más f de x menos una constante por h cúbica, es decir, menos un error de orden O grande h cúbica. ¿Ok? Muy bien. Bueno, continuamos y ahora para obtener el valor de f' de x, mi objetivo, lo único que tengo que hacer es pasar esta h cuadrada que está multiplicando, ¿sí? Dividiendo del otro lado, ¿vale? Entonces, ¿qué obtengo? Pues esto ya es cada vez más sencillo, ¿no? f' de x, pues sería f de x más 2h menos 2f de x más h más f de x entre h cuadrada. Menos h cúbica multiplicada por una constante, ¿sí? Esto es una constante, ¿ok? Observen muy detalladamente este paso. Al pasar dividiendo esta h cuadrada del otro lado de la ecuación, ¿sí? El orden del error, el orden OH disminuyó. Tenía h cúbica y al dividir entre h cuadrada me quedé con un orden OH. Entonces,
esta estimación para la segunda derivada tiene orden O grande H, no orden OH cúbica. ¿Sale? Ok. Escribiendo exactamente la misma ecuación con notación O grande, pues yo obtengo que la segunda derivada de X es f de X más 2H menos 2f de X más H más f de X entre H cuadrada más un término del error que no sé cuál es, pero tiene orden O grande H. Y la aplicación más importante es la siguiente. Si tú quieres estimar la segunda derivada en un punto de interés X, puedes usar de esta fórmula, ¿sí? Puedes usar esta fórmula siempre y cuando tú puedas estimar la función 2 pasos hacia adelante del punto de interés, un paso hacia adelante del punto de interés y en el punto de interés. En ese caso, lo que debes hacer es tomar f de x más 2h menos 2f de x más h más f de x entre h cuadrada. Una fórmula sencilla, pero que dice muchísimo. Estoy estimando la segunda derivada a través de valores discretos. A través de valores discretos. Entonces, podría ni siquiera conocer la función, ¿sí? Podría pasar esto. ¿Y qué me están diciendo? Bueno, la segunda derivada se calcula a través de una diferencia de mediciones entre el cuadrado del tamaño de paso. Y dentro de estas diferencias, si ustedes observan, no asoma la primera derivada. Puedo estimar numéricamente la segunda derivada sin tener que hacer estimaciones de la primera derivada. Esa es la importancia de esta fórmula, ¿sale? Eso es lo que se gana y sí es muy importante, porque en la vida diaria podríamos no conocer una función explícitamente, sino simplemente conocer datos sobre ella en mediciones con mucha precisión, pero muy puntuales. Entonces hay una ganancia tremenda. Ok. Entonces, lo que hemos aprendido hasta el momento es que podemos usar las series de Taylor para hacer aproximaciones de la primera derivada y de la segunda derivada de distintos órdenes. ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Qué otra cosa hay de importante aquí? Hay de importante que nosotros vamos a tener un control cualitativo del error, ¿sí? Entonces, para mejorar nuestras aproximaciones de alguna derivada, nosotros debemos buscar tener un tamaño de paso pequeño y tratar de buscar fórmulas OHN con la n más grande posible. Mientras más grande sea n, en mi notación OH a la n, mejor va a ser mi estimación. ¿Sí? Ok. Otra cosa que tengo que puntualizar es que no siempre voy a tener que desarrollar hasta la tercera derivada. ¿Sí? Insisto, este es un trabajo de análisis, de sentarse a pensar un ratito, ¿sí? Dependiendo de la complejidad de fórmula que queremos deducir, ¿sí? Y podríamos necesitar expandir la fórmula de Taylor, a veces menos, tal vez hasta grado 2, o a veces más, hasta un grado 5, 6, 7, según sean nuestras necesidades, ¿sí? Y podría ser en general que yo necesitara desarrollar más de una estimación de serie de Taylor, ¿sí? Es posible que yo necesitara más de 2 ecuaciones iniciales. Todo depende de la complejidad. Ningún desarrollo de fórmula es igual a otro, ¿sale? Ahora sí es cuestión de usar matemáticas, ¿sí?
de usar un poquito el ingenio también, hasta obtener fórmulas cada vez más precisas. ¿Ok? Bueno, en ciencias básicas, el objetivo sería obtener fórmulas, en sí deducir las fórmulas, ¿sí? Y cuando uno hace eso y descubre fórmulas que aún no se conocían, entonces el matemático básico obtiene resultados súper importantes y es cuando dan lugar a los artículos científicos, etcétera, ¿no? No suele ser sencillo, pero así es como se da, ¿no? Ok, en el caso de las ciencias aplicadas y de la ingeniería, pues nuestro objetivo más que nada sería conocer cuáles son esas fórmulas y aprender a aplicarlas, ¿sí? Ok. Sin embargo, siempre hay que tener presente cuál es la teoría, ¿sí?, que sustenta nuestros resultados, ¿ok? Muy bien. Entonces, dicho eso, les tengo que comentar que hay muchísimas fórmulas de derivación numérica que se conocen hasta el momento, ¿sí? Por ejemplo, para la primera derivada, podríamos hablar de fórmulas hacia adelante, fórmulas hacia atrás, fórmulas centradas y de diversos órdenes. OH, por ejemplo, y orden OH cuadrada, ¿sí? Vamos a platicar tranquilamente de cuáles son esas fórmulas para la primera derivada, ¿sí? Y vamos a ir pues platicando de la información que se requiere para usarlas en cada paso, ¿sí? En primer lugar, tenemos la primera derivada hacia adelante de orden OH. Esa fórmula es la primera que se utiliza cuando ustedes ven su curso de cálculo, ¿sí? Observen, aquí nos dicen que para estimar la primera derivada de x, ¿sí?, yo debo hacer una medición hacia adelante, una medición en el punto de interés y después hacer la diferencia f de x más h menos f de x entre h. ¿Sale? La definición que ustedes ven en cálculo dice: f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Esa es la que les da, ¿sí? Ok. En métodos numéricos decimos que f' de x puede ser aproximado u obtenido mediante esta fórmula que es de orden OH, ¿sí? Es decir, que su error se controla a partir de h. Si yo divido entre 10h, mi error de aproximación, ¿sí?, se va a dividir también entre 10, ¿no? Si yo divido entre 100 mi h para trabajar, pues mi error también se va a dividir entre 100. El error en el sentido de la O grande H, que es una constante multiplicada por una H. ¿Sale? Ok. Esta fórmula se llama hacia adelante porque contempla mediciones un paso hacia adelante del punto de interés. ¿Sale? Ok. Existen algunas formas de simplificar la notación, sobre todo cuando usamos las fórmulas de derivación numérica, ¿sí?, de manera recursiva. En ese caso, solemos usar xy para hablar del punto de interés, xy más 1 del punto de interés más un paso hacia adelante, es decir, para x más h. En este sentido, la fórmula OH hacia adelante para la primera derivada quedaría como f' de xy igual a f de xy más 1 menos f de xy, todo entre h. ¿Sale? Ok, perfecto. Ya lo tenemos. ¿Ok? ¿Qué otra cosa nosotros podríamos tratar de mejorar la aproximación de esa fórmula? ¿Sí?
Entonces nos daríamos a la tarea de tratar de deducir fórmulas de OHN con n más grande. Por ejemplo, OH cuadrada. En este caso, pues tenemos f' de x es igual a menos f de x más 2h más 4f de x más h menos 3f de x entre 2h. ¿Sí? Dice, toma mediciones de f del fenómeno, ¿sí? En el punto de interés más 2 pasos hacia adelante, un paso hacia adelante y en el mismo punto de interés. Y realiza la diferencia menos f de x más 2h más 4f de x más h menos 3f de x. Y lo que te dé, divídelo entre 2 veces el tamaño de paso. En este caso, nos están diciendo que esta fórmula tiene orden OH cuadrada. En particular, si yo dividiera mi error entre, si yo dividiera mi h entre 10, yo estaría dividiendo mi error entre 100. Si yo estuviera dividiendo mi h entre 100, yo estaría dividiendo mi error entre 10.000. Si yo dividiera mi h entre 1000, mi error se dividiría entre 1000 al cuadrado, entre 1.000.000, ¿sí? Entonces, por supuesto, lo que buscamos es tener fórmulas con potencia más grande posible, ¿ok? Las que me tocan ver con ustedes son estas explícitamente, ¿sí? Entonces, estas fórmulas, ¿sí? Son muy útiles cuando nosotros hemos registrado datos del futuro. Es decir, nos posamos en un punto concreto X y empezamos a hacer mediciones hacia adelante. De allá su nombre, fórmulas hacia adelante. Observen que tenemos fórmulas de diverso orden. Mientras más grande la potencia de H, mejor es la precisión, pero mientras más grande es la potencia de H, también vamos a observar que vamos a necesitar de más información. Para la fórmula O grande H, yo necesito mediciones de F en un paso hacia adelante y en el punto de interés. Pero si yo quiero más precisión y quiero usar esta fórmula, entonces voy a necesitar medir el fenómeno 2 pasos hacia adelante, un paso hacia adelante y también en el punto de interés. ¿Sale? Entonces, que nos quede clarísimo, sí podemos usar fórmulas con mayor precisión, pero tenemos que asegurarnos de que contemos con las mediciones necesarias. No es tan arbitrario, ¿ok? Ahorita, pues tal vez estudiamos fenómenos más simples y podríamos llegar a creer que podemos realizar las mediciones que nosotros deseemos. Pero cuando haces experimentos aislados, la verdad es que no. Realizar mediciones puede costar millones de pesos, ¿no? O simplemente no cuentas con el material disponible para realizar todas las mediciones que deseas. O el fenómeno es efímero, ¿no? Ok, muy bien. Así como podemos encontrar fórmulas hacia adelante, pues podemos encontrar fórmulas hacia atrás, ¿sí? Es decir, que vamos a realizar mediciones en el punto de interés y mediciones en el pasado, es decir, pasos hacia atrás. Por ejemplo, tenemos una versión OH que nos dice f' de x se puede estimar como f de x menos f de x menos h entre h. Muy parecida a la definición de la derivada, pero la medición es hacia atrás. F de x, ¿sí? Menos f, un paso hacia atrás, entre h. Que quiero mejorar, ¿sí? El orden de la fórmula. Ok, sí puedo hacerlo, pero voy a necesitar más información. F' de x se va a poder calcular como 3 veces f de x menos 4 veces el fenómeno un paso hacia atrás más f veces el fenómeno 2 pasos hacia atrás entre 2h. ¿Sí?
También, por supuesto, vamos a tener su notación discreta. F' de xy es 3 veces f de xy menos 4 veces f de xy menos 1 más f de xy menos 2 entre 2h. ¿Sí? Sí tiene su forma numérica muy, muy concreta. ¿Ok? Bueno. Pero supongamos que ahora podemos realizar mediciones hacia adelante y podemos realizar mediciones hacia atrás. ¿Sí? Entonces, en ese caso, podríamos estar hablando de fórmulas para la primera derivada que son centradas. Por ejemplo, otra forma de estimar la primera derivada es con f evaluada un paso hacia adelante menos f evaluada un paso hacia atrás entre 2h. ¿Sí? Y esta fórmula, simplemente por ser centrada, ¿sí? Tiene orden h cuadrada, ¿sí? Entonces, noten que esta fórmula es muy, muy sencilla y ya es de tipo OH cuadrada. Entonces, entre las opciones que hemos dado, entre todas las opciones que hemos dado hasta el momento, esta es la fórmula con mayor exactitud hasta el momento. ¿Sale? Ok. ¿Qué puede mejorar una OH cuadrada en el caso centrado? Pues, en nuestro tema de interés, lo que lo podría superar es el uso de una fórmula de orden OH cuarta. ¿Sí? Por supuesto, si vamos a mejorar el orden de la fórmula, también vamos a necesitar mayor información. ¿Sí? En este caso, la primera derivada de x se podría estar estimando como menos f de x, 2 pasos hacia adelante, más 8 veces el fenómeno un paso hacia adelante, menos 8 veces el fenómeno un paso hacia atrás, más el fenómeno 2 pasos hacia atrás. ¿Sí? Esta es una fórmula totalmente centrada. Observen. Tengo 2 mediciones hacia adelante en el futuro y tengo 2 mediciones en el pasado, tomando como referencia el punto de interés X, ¿no? Entonces, esta fórmula supera a la anterior porque su orden es mayor. ¿Sí? Nosotros siempre vamos a querer usar la fórmula más exacta, pero no siempre vamos a poder. Todo va a depender de los datos con los que contemos. ¿Sí? No es meter fórmulas arbitrariamente. Ok. Muy bien. Además de tener fórmulas para la primera derivada, también se pueden obtener fórmulas para la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta derivada, la quinta derivada, etc. ¿Sí? En este caso, a mí me toca estudiar también la segunda derivada hacia adelante. ¿Sí? La segunda derivada hacia adelante se puede estimar como f' de x, f de x más 2h, menos 2f de x más h más f de x entre h cuadrado. Y esta fórmula, pues de hecho es la que obtuvimos, ¿sí? Es de orden h. ¿Sí? Entonces, la relación, digamos, entre el tamaño de paso y el orden de convergencia es lineal. ¿Sí? Si yo divido entre 10 mi error, pues también mi orden se divide entre 10. Mi error se divide entre 10. Si yo divido entre 100 mi tamaño de paso, pues también mi error se va a dividir entre 100, ¿no? Se puede mejorar esa fórmula de la segunda derivada a través de esta fórmula de orden h cuadrada, ¿sí? En este caso, la segunda derivada de f en el punto x se puede estimar como menos f de x, 3 pasos hacia adelante, más 4 veces f de x, 2 pasos hacia adelante, menos 5f de x, 1 paso hacia adelante, más 2 veces f de x, entre h cuadrado. En este caso,
la relación entre el tamaño de paso y el orden de convergencia y la disminución del error es de h cuadrada. ¿Sí? Ok. Esta fórmula es mejor que la anterior, ¿sí? Porque h tiene una potencia más grande, pero también requiere de más información. Necesita 1, 2, 3, 4 mediciones, ¿sí? Referentes al punto de interés. ¿Ok? Así como hay fórmulas hacia adelante, también tenemos fórmulas muy similares, conocidas como fórmulas hacia atrás. Por ejemplo, f' de x es igual a f de x menos 2f de x menos h más f de x menos 2h entre h cuadrada, que es de orden OH, o la de orden OH cuadrada, que es muy similar a las de fórmulas hacia adelante, y está dada por segunda derivada de f de x, puede ser estimada como 2 veces f de x menos 5 f de x menos h más 4 f de x menos 2h menos f de x menos 3h entre h cuadrada. ¿Sí? Todas las mediciones se realizan o bien en el punto de interés o bien en pasos hacia atrás. ¿Sí? Haciendo mediciones en el pasado. ¿Sí? Tenemos fórmulas centradas para la segunda derivada, por supuesto. Ya mero terminamos de listarlas. ¿Ok? Tenemos en particular la de orden OH cuadrada, centrada, dada por segunda derivada de x igual a f de x más h menos 2f de x más f de x menos h entre h cuadrada. Y para aplicarla necesitamos mediciones un paso hacia adelante, mediciones en el punto de interés y medición en el pasado. ¿Sí? Ok. Después de esta fórmula existe una fórmula de orden OH cuarta. ¿Sí? Esta es la mayor convergencia que hemos listado hasta el momento. Es de tipo O grande H cuarta. Y para usarla necesitamos 1, 2, 3, 4, 5 mediciones. 2 hacia adelante, 2 hacia atrás y la del punto de interés. ¿Sí? Solamente la voy a poder usar si cuento con toda esa información. Menos f de x más 2h más 16f de x más h menos 30 de f de x más 16f de x menos h menos f de x menos 2h entre 12h al cuadrado. ¿Sale? Por supuesto, tenemos su notación discreta. Ok. ¿Cómo se resumen todas las ideas comentadas hacia el momento? Se resumen de la siguiente manera. Podemos usar sumas de Taylor para derivar fórmulas de aproximación numérica para todas las derivadas. Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, etc. Sí existen fórmulas para derivadas de orden superior. Sí existen. En nuestro caso, estamos estudiando primera y segunda derivada. ¿Sí? Ok. Para cada tipo o para cada orden de derivación, vamos a poder obtener fórmulas hacia adelante, hacia atrás o centradas. ¿Sí? La exactitud de la fórmula mejora si h se hace cada vez más pequeño y si el orden de la O grande, ¿sí?, es más grande. ¿Sí? OHN es mejor si n es más grande. ¿Ok? Muy bien. Lo otro que debemos aprender es que desearíamos siempre usar la fórmula más exacta, pero necesitamos verificar que nosotros contemos con la información adecuada. ¿Sí? La aplicación no es arbitraria. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que tenemos que aprender aquí. Ok, vamos a continuar. Vamos a analizar un poquito
estas fórmulas, ¿ok? El día de hoy, pues voy a ver un ejemplo, pero de hecho, fíjense que citando estas fórmulas, ustedes ya pueden terminar de resolver todos los ejercicios de la web, que por cierto, no todos están trabajando. Ok, los entro a ver diario y no veo muchos avances. Ok, dice, ejemplo, aproxime la primera derivada del seno de x en x igual a pi cuartos, usando la fórmula hacia adelante de orden OH. Reduzca el error relativo verdadero absoluto hasta 0.00001, comenzando con un tamaño de paso h igual a 1 y dividiéndolo entre 10 en cada paso. ¿Ok? Entonces, este ejemplo, por supuesto, es de tipo ilustrativo, sirve para entender la radiografía del método, ¿sale? Y debemos entender qué nos piden. Nos piden estimar la primera derivada. ¿De quién? De la función seno de x. ¿En qué punto? En el punto pi cuartos, que debemos estimar la derivada del seno en pi cuartos. Dentro de todas las fórmulas que podríamos tener, ¿de qué manera lo quiero estimar? Lo quiero estimar con una fórmula hacia adelante de orden O grande H, ¿sale? De orden O grande H. ¿Ok? ¿Qué tamaño de paso voy a utilizar? Pues me dicen, inicialmente usa un tamaño de paso H igual a 1, pero itera, o sea, repite tu aproximación de tal manera que en cada paso tú dividas entre 10 a H y vas a terminar hasta que tu error relativo verdadero absoluto alcance el valor de 0.0001, ¿sí? Entonces hay que tener presente toda la información que se nos brinda para poder resolver pues este ejercicio. Es un ejercicio básico, ¿ok? Vamos a ver. Primero que nada, vamos a ubicar cuál es mi fórmula hacia adelante de orden OH. ¿Qué van a hacer? Pues ir a su formulario o a su libro de chapra, que no se les olvide que es la bibliografía del curso, ¿sí? Y van a ubicar fórmulas de la primera derivada hacia adelante, de orden OH. Ah, perfecto. ¿Cuál es? Es esta. ¿Sí? Una vez que ubico la fórmula, la registro y comienzo a recabar todos los datos que tengo. ¿Sí? Entonces está tomando esto. Ok. Primero, la función que quiero derivar numéricamente, en este caso es el seno de x. La defino. El tamaño de paso con el que quiero comenzar a trabajar es h igual a 1. Lo defino. El punto donde yo quiero derivar, porque es muy importante, es una derivación puntual, ¿sí? Es x0 igual a pi cuartos, ¿sí? Ok, listo, lo registro. Ahora bien, yo quiero usar aproximaciones hasta que yo alcance un umbral sobre el error relativo verdadero. Como me hablan de error relativo verdadero, yo debo conocer el verdadero valor de la derivada de f, que es coseno de x, en el punto de interés, que es x0. ¿Sale? Es lo que tengo que saber. Muy bien. En este caso, pues, el cálculo es muy concreto. Es un ejemplo ilustrativo. F es el seno de x. Y si yo evalúo en el punto de interés, entonces tengo la derivada de f de x0, coseno en pi cuartos, que es aproximadamente 0.7071067, etc. ¿No? Ok, perfecto. Ya tengo el valor verdadero de la derivada. Ahora me toca realizar la secuencia de pasos para estimar mi derivada. ¿Sí?
Entonces, como yo tengo que alcanzar un umbral para detenerme, yo me tengo que asegurar que en el principio yo supere ese umbral para comenzar a iterar. Entonces, voy a definir al principio mi error relativo verdadero absoluto como 1000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 1000 es más grande que el umbral que me proveen y eso va a asegurar que yo pueda entrar al ciclo. ¿Sí? Una vez que establecí el valor inicial del error relativo verdadero absoluto, yo voy a comenzar a iterar para calcular mis aproximaciones. Como mis iteraciones están sujetas a cumplir una condición, pues voy a usar un ciclo while. Entonces voy a decir while error relativo verdadero absoluto sea mayor que 0.001, voy a registrar el valor de h que estoy trabajando. Voy a calcular la derivada aproximada con la fórmula que deseo, ¿sí? Que es f de x0 más h menos f de x0 entre h, ¿vale? Si se dan cuenta aquí, nuestro gran método numérico es esto. Es esta fórmula. ¿Sí? Listo. Ok. Después voy a medir el error verdadero absoluto, ¿sí? Con las fórmulas que conocí desde el primer departamental, ¿sí? ¿Cuál es? Es el valor absoluto del valor verdadero de la derivada menos el valor aproximado de la derivada entre el valor verdadero de la derivada. Valor verdadero menos valor aproximado entre valor verdadero, ¿sí? Ese es el cálculo del error relativo absoluto en este caso. Después de eso, voy a dividir el tamaño de paso entre 10, como me lo pide el ejercicio, ¿sí? Esto es en el ejercicio, ¿ok? Muy bien, ya que tengo listo todo mi procedimiento para mis cálculos, pues voy a ejecutar, ¿sí? Y vamos a observar los resultados que obtenemos. ¿Qué vemos? Cuando trabajo un tamaño de paso h igual a 1 con mi fórmula orden OH, puedo aproximar mi derivada con 0.26995 y muchos más decimales, ¿sí? Este valor .76 está muy lejos del verdadero valor, que es 0.71 en formato corto, ¿verdad? Está muy lejos y eso lo corrobora el error, ¿sí? Si nosotros miramos este error de manera porcentual, estamos observando un error de aproximadamente el 61%. Equivocarse un 61% es muchísimo, muchísimo. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues como lo implica el ejercicio, dividimos nuestro tamaño de paso entre 10. H ahora es 0.1. Y al reducir este tamaño de paso, tenemos que la aproximación de la derivada es 0.6706, que ya está un poquito más cerca de 0.7071. ¿Sale? Entonces, el error en este paso es de 5.16% aproximadamente. Vean que las fórmulas de derivación numérica y en consecuencia el teorema de Taylor es muy poderoso. Pasando de H1 a H.1, nosotros hemos pasado de un error del 61% a un error del 5%. ¿Sí? Y solamente dividimos entre 10 la H. ¿Vale? Ok. Perfecto. ¿Qué más podemos hacer para mejorar nuestra aproximación si la fórmula de derivación está fija? Bueno, pues lo que podemos hacer es volver a dividir H. Volvemos a dividir H entre 10 porque así se nos pide, ¿sí? Y obtenemos H igual a 0.01.
La aproximación de la derivada a este nivel es de 0.7035, que ya está más cerca del 0.7071, ¿no? Y lo corroboramos porque en este paso el error ya es de 0.05%. En el paso anterior el error era del 5%. Aquí el error es de 0.05%. ¿Sale? Entonces noten el poder de las fórmulas de aproximación. Bueno, y así vamos a continuar dividiendo h entre 10 en cada paso hasta que alcanzamos el umbral que nos pidieron, ¿sí? Hasta que el ciclo dice stop, tú ya alcanzaste un error relativo verdadero absoluto menor que 0.0001. Entonces ya no puedes entrar al ciclo, aquí te quedas, ¿no? Entonces eso sucede cuando h es igual a 1, e a la menos 5. En ese caso, nuestro valor aproximado de la derivada ya es 0.70710324, etc., ¿no? Y el error relativo verdadero absoluto es de 0.000 e a la menos 6, ¿sí? Entonces sería de 5.e a la menos 4%. ¿Sí? De hecho, si nosotros nos quedáramos en el formato corto, ¿sí? Veríamos que la derivada aproximada y la derivada verdadera ya son iguales, ¿sí? Lo que estamos visualizando aquí es precisamente la definición de derivada que nos dan en primer año, ¿no? ¿Por qué? Porque h está tendiendo a 0. El límite cuando h tiende a 0 de ese cociente es la derivada, ¿no? Entonces, h es 1, luego vale 0.1, luego 0.01, luego 0.001, luego 0.0001, y así hasta llegar, en este caso, a 1 por e menos 5, ¿sale? Estamos haciendo tender h a 0, la estamos haciendo cada vez más pequeña, ¿sí? ¿Y qué empieza a pasar con las aproximaciones de la derivada? ¿Qué empieza a pasar con los cocientes? Pues empieza a pasar que el valor del cociente es cada vez más parecido al valor verdadero de la derivada, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Estamos ejemplificando la definición de primera derivada, pero hay que tener en cuenta que estamos haciendo un proceso discreto, ¿no? H está tendiendo a 0, pero está dando pequeños brincos, ¿no? Y pues aún así, nuestra derivada sí está convergiendo al valor verdadero de la derivada, ¿sale? Ok, entonces este es el valor de la derivación numérica, ¿sí? Incluso si yo terminara de dar clases el día de hoy, ustedes ya deberían resolver todos los ejercicios de la web, ¿sí? Ahorita platicamos un poquito de la web, ¿sale? Ok. De unas cosas que me preocupan, ¿ok? Bueno. Bueno, pues eso es lo que quiero platicar el día de hoy con ustedes, ¿sí? Todavía voy a ver una clase más de derivación numérica para que ustedes amplíen su uso, ¿sí? Porque todavía les cuesta pasar de una definición o de una descripción a resolver un ejercicio concreto, ¿sí? Deben trabajar un poquito más de eso porque pues ustedes necesitan un razonamiento analítico, ¿sí? Y de hecho, pues yo he visto las evaluaciones diagnóstico y casi todos los estudiantes dicen que tienen un razonamiento analítico y que aprenden teóricamente, analíticamente, etcétera. Y pues a veces yo les empiezo a dar clase en base a esa información y me doy cuenta de que o mintieron en la evaluación de perfiles o realmente no saben lo que es el pensamiento analítico, ¿no? Entonces, bueno, ok. Vamos a dejarlo aquí por el día de hoy y tengo que dar 3 avisos importantes. Uno es la fecha del examen.
2 es una información extraoficial sobre el regreso a clases presencial. Y 3, jalarles las orejas. Ok, muy bien. 1, su examen es el 6 de mayo. El 6 de mayo, jueves 6 de mayo. ¿A qué hora? A su hora de clase. ¿Qué pasa? Que para homologar las oportunidades entre estudiantes, ¿sí?, se les da la oportunidad de presentar a cualquier hora que ustedes tengan disponible, ¿sí?, si prefieren adelantar su examen. El examen se va a abrir a las 7 de la mañana y se va a cerrar a la 1 de la tarde el jueves. Ustedes deben de tomar su examen a la hora de clase, ¿sí? No es válido que ustedes le pidan permiso a otros profesores para adelantar o para atrasar su examen. Eso no se vale, ¿sí? Solamente si tienen tiempo disponible lo pueden hacer a otro horario, ¿ok? Que quede claro. 2. Los jóvenes del turno vespertino también van a tomar el examen de métodos numéricos, pero lo van a hacer el viernes, creo que de 3 de la tarde a 7 de la noche. Entonces, como el profe Lenin les da permiso de tomar nuestro examen, ustedes también van a tener permiso de tomar el examen de ellos si quieren mejorar su calificación o si tuvieron algún problema técnico o de horarios, ¿sale? Entonces, el examen está disponible de 7 a 1 el jueves y también está disponible el viernes en la tarde de 3 a 7. ¿Sí? Solamente tengan presente que yo soy profesora del turno matutino y en el turno vespertino yo no estoy, ¿sí? Entonces, si tienen algún problema, yo no me voy a enterar, ¿ok? Bueno, la primera oportunidad siempre debe ser para sacar 100. Si les fue mal, entonces yo los invito a tomar una segunda oportunidad para subir su calificación y solamente en el caso de que presenten un problema técnico, los invito a tomar la tercera oportunidad. La verdad es que esto es un examen. Debería ser suficiente una vez. Deben llegar preparados. Eviten abrir el examen solamente para ver qué hay, ¿sí? O sea, yo he visto que lo hacen y yo no entiendo, ¿eh? Hay quienes abren su primera oportunidad, no escriben nada, solamente ven el examen y a esa hora se ponen a estudiar. A la segunda oportunidad quieren resolver rápido el examen porque creen que ya saben las respuestas. Sucede que no, o tienen problemas técnicos y me llegan a presentar hasta una tercera oportunidad donde, no sé, les falla el internet y sacan 0, ¿no? Entonces vamos a evitar ese tipo de problemas. Traten de sacar 100 desde la primera vez. No salieron las cosas bien, bueno, tomen una segunda oportunidad para subir su calificación y tomen una tercera oportunidad solamente si tuvieron problemas técnicos. ¿Sale? Ok. El segundo aviso. El segundo aviso es totalmente